Esto me amarra, ¿verdad? ¿Ah? Gracias. Muchas gracias. Señores, Dios me lo bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Pastor, aquí, esperando sustituirlo con dignidad. Los que vinieron la semana pasada y me ven ahora y no son de aquí, yo no soy el pastor de aquí. Pueden seguir viniendo. Okay. Estamos en la parte 2 de lo que pudiera ser una serie de 4. Y yo estoy contento de estar con ustedes y agradecido infinitamente del pastor que me da esta oportunidad. Laurita, mi hija, que no sé si está por ahí, cuando yo le dije que iba a estar este tiempo aquí, me dijo, 4 domingos. El pastor no sabe en lo que se está metiendo. Así que, Laurita, si está por ahí, sabía que no me iba a callar eso. La parte introductoria que está en su bosquejo de esta semana, quiero leérsela así íntegramente. Dice, un riesgo permanente de la naturaleza humana es el desenfoque de los asuntos reales y centrales de la vida por aquellas cosas que, aunque son atractivas, no son las fundamentales. Es decir, la mayoría de nosotros pudiera en algún momento desenfocarse y darle atención a algo que no es lo central en su vida. ¿Estamos? Ese aspecto de la naturaleza hizo que Eva viera como bueno el árbol que se le ordenó por intermedio de su marido que no comiera. Y esa es la realidad vivida por todos los creyentes en todos los tiempos. El cristiano suele tener un pie en el camino del Señor y el otro en el mundo y sus placeres. Juan, el apóstol, conoce esto y sabe el riesgo y el peligro que corren sus hermanos y hermanas y les advierte. Hoy día el poder del dinero, el dinero, la fama y los placeres hacen que cada día más y más amemos al mundo y sus deleites. De lo que deberíamos hacer. Amamos más de lo que deberíamos. Contra esto es lo que quiero hablar en esta mañana. Y como de costumbre de mi parte, si tú eres de lo que le gusta que el cuento largo se lo hagan corto, ese es el momento que resumo para ti. Lo que quiero en esta mañana es que veamos que en la relación personal con Cristo no hay intermedio. Usted no puede ser un poco cristiano y un poco no cristiano. La relación con Cristo es en blanco y negro. Usted es o no es. ¿Eres amigo o eres enemigo de Cristo? Si te inclinas por el mundo y sus deleites, entonces amas al mundo y odias al Padre. Eso es lo que dice el texto. Y eso es lo que yo voy a tratar de decir en esta mañana. Así que esta es también la oportunidad que si tienes algo importante que hacer. No, ok, te quedaste. El punto de ser o no ser, la mayoría de nosotros se ve tentado en algún momento a caminar con esa dualidad. Recuerdo que una alumna en la universidad me dijo, profesor, usted como que es feo y como que no es feo. Eso yo le dije, eso tú lo pudiste haber dicho de otra manera que te ayudara con tu calificación, pero quisiste ponerte a la intemperie, así que no es como que eso no es. Y en este camino o somos o no somos. Y en esta mañana, amigo y amiga que está aquí, pudiera ser que en algún momento te pareciera que lo que vamos a decir es como muy radical, pero no es así. Sencillamente abre tu corazón, abre tu mente para que podamos entender algunas verdades en esta mañana. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Juan, desde el verso 15 en adelante. Quiero ver los dos primeros versículos, 15 al 17. No amen al mundo
ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando vemos el verso 15, parece una calidad muy fuerte lo que el apóstol Juan plantea a sus lectores. En esta afirmación no hay manera de que tú puedas hacer un acotejo para colocarte en una posición dual. El seguidor de Cristo no puede amar al mundo ni nada de lo que hay en él, porque ahí no hay nada que provenga del Padre. ¿Cómo explicar la mayordomía cristiana desde la perspectiva de un individuo como Juan, que nos está diciendo nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre? ¿Cómo entonces nosotros reconciliamos eso con la gran cantidad de mandamientos que encontramos a ser mayordomos de la creación de Dios, a multiplicarla, a cuidarla? ¿Cómo explicarlo? Eso nos lleva a que nosotros deberíamos ver posiblemente que mundo ahí no significa lo que algunas veces nosotros creemos. Mundo en este texto no creo que sea mencionado aquí referida a la creación. No creo que Juan está diciendo que la creación de Dios, que en la creación de Dios no hay nada que provenga de él, lo cual sería una contradicción. Por lo tanto, mundo ahí no debe estar refiriéndose a la creación. No creo que el mundo se refiera a los amigos que no profesan la fe. No creo que el mundo se refiera a los lugares, a la música, a los cantantes, a la bebida o cualquier otro asunto que encontremos en el entorno nuestro que nos parezca mundano. No significa que no lo implique, pero significa que no necesariamente es. El mundo no puede ser lo que como, o la ropa que uso, o el trabajo que tengo, la universidad o el colegio al que asisto. Puede, por igual que lo implique, pero no es exactamente. El verso que sigue, podemos colegir que Juan está hablando de un sistema de pensamiento que se levanta en contra de la verdad de Dios, y que la iglesia o las iglesias a las que se le está escribiendo habían comenzado a amistarse con esa forma de pensar. Mezclando un poco esto con lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, verso 18, dice: la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad de los hombres que con su injusticia impiden la verdad de Dios. Vemos entonces claramente que hay un sistema opositor para impedir que la verdad de Dios fluya y por lo tanto que la justicia no se aplique. Cuando Juan nos está hablando entonces del mundo, nos está mandando a cuidarnos de ese sistema de pensamiento que sutilmente se mete en nuestras cabezas y nos hace pensar y actuar de una manera totalmente diferente a la que Dios quiere que tú y yo, como creyentes, actuemos. Si nosotros logramos entender el mundo desde esa perspectiva, entonces cobra sentido el llamado que Juan nos hace. Desde la perspectiva de un sistema de pensamiento, nosotros deberíamos darnos cuenta si lo que yo estoy creyendo acerca de algo en particular responde a lo que Dios ha revelado en su palabra o a lo que yo me he acotejado creer a partir de mi propia experiencia o a partir de lo que a mí me convenga. Digámoslo de una manera sencilla. Si de pronto alguien nos dijera que en este tiempo aplicar el dar la segunda mejilla en caso de que te golpearan no tiene sentido, porque en este mundo hay gente mucho más violenta que en los tiempos en que Juan está escribiendo. Yo te pudiera decir, bueno,
la radicalidad del mensaje pudiera ser el mismo cuando se escribió como es en el momento en que lo estamos leyendo. Pero la mayoría de nosotros busca manera de acotejarse de tal manera que la presión que ejerce el texto bíblico, nosotros la acomodamos a nuestro estilo de vida para que responda más a lo que yo quiero que a lo que debo. Estoy tratando de no insultar a nadie. Lo que yo estoy hablando es a partir de mi propia experiencia. Hay veces que yo como pastor he querido que el texto diga otra cosa. Y le busco y doy la vuelta y trato y el texto me dice lo mismo. Me dice lo mismo. Entonces yo lo que quiero decir, en esta mañana nosotros deberíamos ver si lo que yo estoy creyendo es lo que me enseñaron en la universidad, lo que me enseñaron en mi casa o lo que yo he aprendido por la gracia y la presencia del Espíritu Santo en mi vida de lo que Dios ha dicho. Ese debate, esa realidad, esa tensión se va a presentar, querramos o no querramos. En algún momento nos descubriremos creyendo, diciendo y practicando cosas que tú te preguntarás con toda honestidad, ¿de dónde rayos salió esto? ¿Cómo fue que yo llegué a este punto? ¿Cómo desemboqué en esta afirmación que ahora que la estoy viendo con la cabeza fría, me doy cuenta que es totalmente contraria a lo que yo creo o por lo menos a lo que yo he dicho que creo? Juan está diciendo, no se dejen ganar de ese sistema de pensamiento que los hace insensibles al dolor y al sufrimiento ajeno, que lo hacen que no se preocupen por los demás y por lo tanto el amor del Padre, que es un sello distintivo en cuanto a la preocupación que tenemos por los otros, no aparece. Dice, lo que así piensan, lo que así actúan, no pueden decir que son del Padre. Tengo un amigo que cree que al fin y al cabo lo que nos queda a nosotros es morirnos. La humanidad, si no está muerta, dice él, se va a morir. Por lo tanto, estamos un día comiendo y él ve que yo estoy tratando de comer saludable. Y él me hace la pregunta, ¿cuál es la diferencia de que te mueras con la arteria llena de grasa y que te mueras con la arteria limpia? Te vas a morir como quieras, entonces venga cerdo, venga todo. Entonces, ¿es eso? Ese es el tipo de pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Si nos vamos a morir y como quiera nos toca la muerte, que nuestros hermanos haitianos se mueran de hambre o que 300,000 se lo coma el terremoto del 2010, no importa. No vamos a hacer nada porque al fin y al cabo lo que nos espera es la muerte. Si nos gana ese tipo de pensamiento, a nosotros no nos va a importar el sufrimiento de los que están a mi lado. Si yo estoy creyendo que definitivamente lo que nos toca es morirnos, no importa que salte, brinque o hagas lo que tú quieras hacer, al final de cuentas tú terminarás muriéndote y nos vamos a morir todos. Entonces, mientras más rápido ocurra eso, mucho mejor y salimos de esta angustia. Ese tipo de pensamiento es el que te dice que en términos de la economía, los bienes y la disposición de alimentos crecen de una manera que aritmética, es que dicen ustedes los economistas, y los economistas inventan mucho, por cierto, y a veces pegan, pero inventan mucho. Con el perdón de los dolientes. Entonces dice que la disposición de alimentos y de bienes crecen en forma aritmética, pero que la población en forma geométrica. Es como si dijéramos que la disposición de alimentos es una suma y la población es una multiplicación. De modo que llegará el momento que habrá más gente que alimento para todos. Entonces, ¿quiénes son los que más se reproducen? Dicen los economistas. Los pobres. ¿A quién hay que darle candela? A los pobres. ¿Y qué es lo que dice la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Es un Dios cuidando del pobre y del menesteroso. Y nos manda a que nosotros nos liguemos a toda causa que beneficie a los que menos tienen.
Pero la sociedad y su forma de pensar, lo que nos dijo es que la mayoría de los países como los nuestros son pobres por la cantidad de niños que no pudimos evitar. Y entonces, ¿qué ocurre? Los planes de planificación familiar, los controles de natalidad, no importa cuál sea el método, están siendo aprobados y promovidos, sobre todo en los países pobres, porque en los pobres vamos a hacer mucho más y la disposición de alimentos es menos. Eso parece noble. El hecho de que nosotros querramos cuidar la humanidad, porque al fin y al cabo llegará el momento que no va a haber alimento para todos, entonces hay que evitar que eso llegue. Eso parece lógico y noble, pero es un tipo de pensamiento que se levanta contra la verdad de Dios. Porque lo que la Biblia nos dice es que hablando, cuando le preguntan a Juan, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Él dice, el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tenga comida, que haga lo mismo. Confórmense con su salario y no extorsionen a nadie. Él le da asunto práctico. Si tiene 2 túnicas, hay alguien que no tiene una, entonces dale la otra túnica. ¿Aló? El sistema de pensamiento te dice, debes guardar tu túnica porque acuérdate que el lavado y el relavado con estos detergentes malos se va diluyendo, entonces pronto tú vas a tener falta de túnica, así que no mire para donde está el desnudo, que al fin y al cabo él está desnudo ya, que el que no debe llegar a desnudarse eres tú. Entonces ese tipo de pensamiento, entonces viene la gran declaración bíblica que todos ustedes conocen de ayúdate que yo te ayudaré. Y llegamos a creer que estamos diciendo algo que de verdad está en la Biblia, cuando es sencillamente un tipo de pensamiento que se opone a la verdad revelada e impide que la justicia de Dios sea aplicada. Por lo tanto, mundo desde la perspectiva de lo que Juan está planteando es un sistema de pensamiento que intenta que tú y yo demos un giro totalmente contrario a lo que Dios nos ha llamado que hagamos. Quizás, amigo, amiga, que está en medio nuestro, tú deberías pensar que soy como medio radical. Vuelvo y te digo, yo no soy el pastor de aquí. Yo dentro de poco le entrego al buen mozo aquí y él se encarga junto con los demás de recoger lo que yo pueda haber dicho aquí. Y tú puedes seguir viniendo. Ahora, yo no soy tan radical. Yo soy como la UAS, abierto, crítico y de masa. Pero el texto no me permite ser así. Lo que el texto está diciendo es realmente radical. Y yo no puedo negociar lo que está ahí. De tal manera que si te pareciera un poquito radical, no me eche la culpa a mí. Yo traté de quitar esa página de la Biblia, entonces me dice que no puedo quitarle ni ponerle, entonces lo dejé ahí. Mira lo que dice el verso 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre. Eso puede parecer una posición sectaria. Ahora, lo que dice Santiago 1:17 es: todo lo bueno proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En pocas palabras, todo lo bueno que nosotros podamos recibir ha venido y viene del Padre. Pablo en Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. En pocas palabras, todo lo bueno que nosotros tenemos, hemos recibido y vamos a recibir, viene del Padre de las luces. Pero Juan dice, ahora, los malos deseos del cuerpo, la avaricia de los ojos, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida no vienen. Y dice, esos 3 elementos
sustentan una forma de pensar en el mundo que se opone a la revelación bíblica. Esas tres características, dice, están ahí presentes en cualquier sociedad que se haya levantado en contra de la verdad revelada. Los malos deseos del cuerpo. Los griegos habían comenzado a decir que el cuerpo era malo y que el cuerpo no era más que la cárcel en la cual se había puesto el alma para ser purificada, de tal manera que tú podías darle con todo al cuerpo, porque al fin y al cabo eso era desecho y lo que había que preservar era el alma. Por lo tanto, todo lo que tú cometías en el cuerpo no tenía nada que ver con tu salvación, porque al fin y al cabo todo lo que hacía con el cuerpo acarreaba la destrucción, el cuerpo se iba a destruir y lo que iba a prevalecer es el alma. Juan está diciendo, mira, los malos deseos del cuerpo, y no está diciendo el cuerpo, los malos deseos del cuerpo no provienen del Padre, no está negando el valor del cuerpo, así que hay que cuidar al cuerpo, mis hermanos. Gimnasio y dieta, ya la cantidad de puercos que se iban a comer se la comieron, ya a cuidar. Juan dice, los malos deseos. Hay unas aspiraciones del cuerpo que no son correctas. Cuando tú miras lo que sigue, Juan hace como si fuera una diferencia en lo que de una u otra manera se ha llamado los pecados del cuerpo y los pecados del espíritu. Los pecados del cuerpo son fácil identificables porque tienen consecuencias físicas y consecuencias sociales inmediatas. Los pecados de la carne, todo el mundo lo puede identificar. Ahora, los pecados del espíritu, no. Y hay un ejemplo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan que me llama la atención. Ustedes conocen la historia de que encontraron a una mujer infragante en adulterio y se la llevaron a Jesús. ¿Conocen la historia? Si no la conocen, Juan 8, la pueden leer cuando lleguen a sus casas. En esa historia, Jesús está posiblemente enseñando y un grupo le trae y le dice, maestro, a esta mujer la encontramos infragante en adulterio y la ley de Moisés dice que este tipo de mujer hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús siguió, dice, escribiendo sobre la arena. Usted sabe cuando usted está escribiendo en la arena, que es como, como, a mí no me importa lo que tú me estás diciendo. Siguió escribiendo y ellos insistieron. Señor, la ley de Moisés dice, ¿tú qué dices? Y él dice, miren, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que soltaron la piedra y los más ancianos comenzaron a irse primero y después los más jóvenes. Y se fueron. La mujer que está ahí es pecadora del cuerpo, es pecadora de la carne. Ella lo sabe. Ella sabe que está en problemas. Ella no habla. Pero los que la trajeron tienen problema del espíritu. La razón por la que le están trayendo no es porque ellos quieren la aplicación de la ley y la limpieza del pecado en la sociedad. Dice Juan que ellos quieren tentar a Jesús. Y sería la única vez registrada en la historia que un adulterio lo comete una sola mujer, una mujer sola. ¿Dónde estaba el hombre? El adulterio entre dos, perdón, lo que no sabían, entre dos. El hombre lo dejaron ir, parece. Ellos quieren, es cierto, la ley decía que esa mujer, pero no era la mujer sola, esa pareja debía ser apedreada, esa pareja, no la mujer. Ellos no son conscientes de su pecado de espíritu. Porque los pecados del espíritu no son computables social ni físicamente. No tienen consecuencias inmediatas. Es un deseo de maldad. Es un deseo de hacer daño. Y la verdad es que nadie puede interpretar tus deseos
Nadie sabe lo que tú estás pensando a menos que tú lo digas o que hagas físicamente algo que compruebe que eso era lo que tú querías hacer. Yo pudiera estar aquí hablando y usted está aparentemente así como, wow, lo que está diciendo, oh, wow. Y en el fondo lo que puede estar diciendo, ¿cuándo este tipo se va a callar? Tu pensamiento, yo no lo sé. El pensamiento que acarrea, el malo deseo que acarrea pecado, yo no lo puedo ver. Nosotros no lo podemos ver entre nosotros, mas Dios lo ve. Por eso Cristo le dice, ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ellos entraron en razón y posiblemente se dieron cuenta que el motivo que ellos estaban trayendo aquí no era un motivo sano. Así que yo puedo tener un deseo de aplicación de la justicia, pero no basada en un sentimiento noble. Yo puedo hacer causa común con una buena causa, valga la redundancia, pero mis sentimientos no son buenos. Así que si yo estoy siendo movido por una situación que no es noble, Juan dice, esos malos deseos del cuerpo no provienen del Padre. La mayoría de nosotros se debate entre la venganza. A razón de la dureza del corazón de los hombres, los sistemas legales han establecido lo que en derecho llaman derecho abogado, si alguno va de abogado, como defensa propia. El concepto de defensa propia no es más que el atenuante favorable de yo lo hice porque vi mi vida en peligro. El tipo me venía a dar, yo me defendí y lo aturdí. Entonces hay una sanción, pero cuando vamos a juicio se dan cuenta de que fue que él me iba a agredir primero y yo me defendí. Entonces el defensa propia tiene una sanción menor que si fuera con acechanza y alevosía. Pareciera como que no. Al final, si hay algún abogado, usted le pregunta y a la vez le dice que se arrepiente para que vaya al cielo. Nos hemos ideado sistema de leyes que avalen nuestros malos sentimientos. Yo puedo estar más deseoso de la venganza, de vengarme, de que la justicia sea aplicada. Y como esas dos cosas pueden parecerse, yo soy comprometido con la verdad y la justicia. Y lo que yo quiero es que permanezca, que prevalezca la justicia. Pero en el fondo, lo que yo tengo es un deseo de venganza que me está carcomiendo, que me está dañando. Juan dice, los malos deseos no provienen del Padre. Los malos deseos no provienen del Padre. Usted puede tener interés válido, pero con intenciones y deseo malo. Entonces usted se controla. Y hasta que usted no esté seguro, hasta que usted no esté segura que lo mueve es la aplicación de la justicia, deténgase hasta que usted sienta que el deseo es la venganza. Y es preferible, y esto puede parecer conformismo, es preferible que usted no se meta en ningún proyecto de aplicación de justicia cuando usted lo único que está buscando es la venganza. Los malos deseos no vienen del Padre. La codicia de los ojos. Hay una expresión que es de sanción. Cuando alguien no muestra como deseo de que quiere ganar mucho cuarto, que esa muchacha no tiene aspiración. ¿Usted ha oído eso? No tiene aspiración. Es como no quiere hacerse millonario, no quiere cuarto. El tipo se conforma con cualquier cosa. Entonces, los papás, sobre todo, cuando los hijos les dicen la carrera que va a estudiar, le preguntan como, ¿pero eso da cuarto? La pregunta no es, ¿y eso es un buen instrumento para tú servir? El mundo será mejor a partir de tu profesión. No le hacen la pregunta es si eso devuelve. Y en la sociedad nosotros hemos sido ganados por eso.
al punto de llegar a creer que en la medida en que tú tienes más dinero, más posibilidades tienes de servir. Lo cual no es cierto. Lo vimos la primera semana. Usted, cuando tenía que diezmar de 10 pesos, un peso, chulísimo. De 1,100, un cachú. De 10,000, como que comenzó a pensarlo. De 50 a 5,000, como que el diezmo no creo que sea tan radical. Yo no creo que eso debe hacerse. Yo creo que es más bien la intención del corazón. Lo que vale es la intención del corazón. Y si es 100,000 para sacar 10, entonces, porque nos han dicho que en la medida en que nosotros ganemos y guardemos, más vale. En una sociedad capitalista y codiciosa, el hombre y la mujer vive para trabajar. Trabaja para ganar. Gana para comprar y compra para valer. En la medida en que tú más tienes, más vale en los estamentos sociales. La sociedad te valora más aparentemente a partir de lo mucho o poco que tú puedas tener. Y nosotros nos hemos metido en esa carrera locada por tener, por guardar, por acumular, que ha terminado provocando en nosotros un estilo de vida que nada tiene que ver con la misericordia y la atención. Y nosotros hemos dejado de ser espléndidos al dar, al compartir, porque estamos pensando que en la medida en que yo me dreno y doy de lo mío, termino empobreciéndome y yo voy a bajar de nivel y me voy a convertir en un ciudadano de segunda categoría porque voy a perder mis bienes. Entonces yo prefiero acumularlo y seguir siendo importante y no bajar de nivel. Juan dice, cuando tú estás gobernado por ese estilo codicioso y avaricioso, eso no viene de Dios. El deseo de guardar, el deseo de acumular y de no compartir y de no bendecir a otro con las bendiciones que Dios te ha dado, entonces eso no viene del Padre. Dando gracia, dando por gracia lo que por gracia tú recibiste. No merecía lo que tiene, mas lo recibiste. Entonces tú lo das para adelante porque tú sabes que el que te lo dio a ti, te lo dio no solo para que tú lo disfrutes, sino para que otros también y otras sean bendecidas por intermedio tuyo. Ese sistema de pensamiento que nos arropa, que nos aísla de los demás y que no nos permite compartir y atender la necesidad de los otros, no proviene del Padre. Y Juan dice, ya vimos entonces que los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y dice la arrogancia de la vida. No hay una cosa que la gente cuestione y rechace más que la gente que son arrogantes. Cuando yo soy arrogante, yo soy seguro de mí mismo. Pero cuando tú eres arrogante, yo veo como, qué petulante este tipo. Acuérdense de la canción, lo que son un poquito mundanos, Alberto Cortés, los demás de los demás. ¿Acuerdan la canción? Rechazamos la envidia, se envidian los demás, más lo nuestro es desidia, que no entienden los demás. Pero nos olvidamos que nosotros somos los demás, de los demás. Sí. Sí, arquitecta, así es. Sí. Somos los demás. Ahora, la arrogancia no es más que el llamado a que tú no dejes ver tu vulnerabilidad. En la medida en que tú te muestras débil, eres aplastado. Porque en una sociedad darwiniana, donde el más fuerte es el que sobrevive, es decir, cuando la gente te ve débil, entonces te pasa el rodillo. Nadie quiere ser considerado y estigmatizado como débil. Por lo tanto, nos guardamos nuestra vulnerabilidad, no la compartimos, no pedimos ayuda, nos creemos autosuficientes y por lo tanto vamos de fracaso en fracaso a consecuencia de no haber pedido la ayuda a tiempo, porque yo no quiero que la gente sepa que yo soy un humano plagado de debilidades, que llora,
que se ríe, que se lamenta, que coge cuerda, que dice mala palabra. No baila dembow, pero puede bailar cualquier cosa. Soy débil, soy vulnerable, dice. La arrogancia, lo que se presentan ante esta sociedad como que no necesitan del concurso de los demás, son arrogantes, pervierten su vida y tal sentimiento no viene de Dios. Porque confesaos vuestras ofensas unos a otros y perdonaos. En pocas palabras, Juan nos dice, ustedes no pueden ser arrogantes creyéndose la última Coca-Cola del desierto, porque déjeme decirle que si te cree la última Coca-Cola del desierto, tiene problemas, porque ahora hay hasta, ¿cómo es que le llaman? Cola real. Más barata, envenena igual, pero más barata. Entonces, no te crea la última Coca-Cola. La arrogancia de la vida, este porte de que yo sí puedo y de que no necesito a nadie, no viene del Padre. Entonces dice, tengan cuidado con eso. Ahora, nos lleva a la segunda verdad. Debemos cuidarnos de los anticristos. Y Juan dice que los anticristos están ahí. Y si usted mira del verso 18 en adelante, queridos hijos, esta es la hora final, dice Juan. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que ya han surgido. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Y sigue diciendo, ahora, él nos plantea 4 cosas. Primero, la realidad de los anticristos es innegable. De los que se levantan en contra de Cristo y de los que de una u otra manera intentan suplantar a Cristo, vendiéndonos un paraíso sin Dios, haciéndonos ver que debajo del sol nosotros podemos tener todo lo que Dios ha prometido para nosotros en la eternidad, están convertidos en anticristo como forma de pensamiento y como personas prácticas. En pocas palabras, Juan advierte a la posibilidad de que cuando yo actúo en contra de lo que Dios ha dicho y yo me levanto en contra de lo que Cristo enseña, yo estoy siendo ¿qué? Anticristo. Estoy siendo enemigo de Cristo. En pocas palabras, o tú estás de este lado o estás del otro lado. No es un asunto de que vamos a esperar en la dispensación de lo que hablan los dispensacionalistas, que habrá una figura mundial en contra. Hasta que eso llegue, si va a llegar, yo debo verme si yo estoy actuando en contra de Cristo o si hay en medio mío gente cuyo comportamiento, si hay políticos, si hay dirigentes, si hay iglesias, si hay universidades cuyas enseñanzas son anticristo. Porque con los tales yo no debo tener ningún tipo de acercamiento. Y si lo tengo, debe ser con una actitud de confrontación permanente. Estoy en la universidad, me están enseñando mucho tripegüiro, pero yo planteo claramente que eso que tú me estás diciendo no tiene asidero científico, por lo tanto es una religión como la que yo profeso. Tú puedes seguir diciendo lo que tú quieras, pero no necesariamente yo tengo que aceptar como verdad eso, porque eso es contrario al Cristo al que yo sirvo. Juan dice, la procedencia de los anticristos no lo busquen afuera, salieron de nosotros. En pocas palabras, nosotros tenemos que hacer una autocrítica a nuestra práctica. Nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro para darnos cuenta de una u otra manera que muchas de las fallas de la sociedad en la que nosotros vivimos responde a que tú y yo como creyente, tú y yo como iglesia no hemos hecho lo que debíamos hacer. El cristianismo que hoy nosotros conocemos surge en una sociedad muy pervertida. Ustedes lo saben.
El cristianismo surge en esa parte decadente del Imperio Romano, donde todo lo que nosotros estamos viendo hoy estaba ahí. Y en 300 años después del nacimiento del cristianismo, el cristianismo logró reducir a la mínima expresión la mayoría de los males que identificaba la sociedad en la que nació, incluyendo la homosexualidad, incluyendo el feminicidio, incluyendo el infanticidio. La iglesia cristiana redujo a la mínima expresión. Si eso que el cristianismo de los primeros años redujo, reapareció en el tiempo presente, obedece que tú y yo no estamos haciendo lo que debíamos hacer. Por eso Juan dice, los anticristos salieron de nosotros. Fueron los que decidieron acomodar el texto a la realidad viviente para que la valla sea más bajita para poderla brincar. Decidimos renunciar a los estándares altos y decidimos adaptarnos. Eso ha producido lo que nosotros estamos viendo en esta sociedad. Dice, revisémonos, salieron de nosotros. Son conocedores de la verdad. Lo que pasa es que a veces la verdad es muy dura para mí aceptarla y vivirla. Como es dura para mí, entonces yo trato de ablandar la verdad para entonces acomodarla. Usted sabe cómo usted puede identificar, en la Biblia está claro, el bueno, el malo y el necio. El bueno no de que como bueno, usted sabe, el bueno que está dispuesto a hacer lo bueno. Cuando al bueno se le dice la verdad, o la verdad se le revela, o la luz llega, el bueno trata de adaptar su vida a la verdad revelada. Si la Biblia me dice a mí que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo y que las cosas buenas que yo quiero para mí, debo quererlas para mi prójimo, entonces yo logro entender eso, yo comienzo a vivir eso en la medida de lo posible. El malo lo que hace es que cuando la luz le alumbra, intenta bajar la intensidad de la luz y adaptar la luz a su pupila. El otro adaptó su vida a la luz. Este trata de adaptar la luz a su vida, de bajar la intensidad a la luz. Y el necio, con el necio no hablas tú. Con el necio habla tu abogado. Punto. No intentes de explicarle al necio nada. Él va a retorcer todo. El bueno y el malo hay esperanza. Entonces tú con el malo tú le puedes decir, mira, tú estás adaptando la verdad. Los que decidieron adaptar la verdad a su estilo de vida para parecer gracioso a los hombres y a las mujeres, terminaron produciendo lo que nosotros vemos hoy. Así que la invitación es que nosotros hagamos un autoanálisis para darnos cuenta si lo que nosotros estamos haciendo, si lo que nosotros estamos practicando, viene o no viene de Dios. Y eso nos lleva a los que niegan a Cristo. Y esos son de fácil identificación. Quiero ir un poquito rápido, no sea que me pongan un letrero como me pusieron los jóvenes de la Asamblea de Dios, Faraón deja ir a mi pueblo. Entonces, permanezcamos confiados y seguros. A mí me llama la atención que el sistema de pensamiento no ratifica el valor de la gente, sino que confunde el ser de la persona con el hacer de la persona. Tú puedes estar siendo bueno un tiempo, pero si hiciste algo malo, ñangala fuángala, te guayaste, te fuiste. Los muchachos, los hijos nuestros, se dan cuenta o se daban cuenta de que estábamos molestos cuando le decíamos el nombre completo. Si estoy en chulería, yo le digo Laurita, y si estoy por decir a Laura María, hazme el favor. Y ya Laurita viene con, ¿qué hice? Le pasa a algunos. Y más grave es cuando tu papá te dice, ¿qué es lo que usted se ha creído? Ahí es donde la distancia es, la cosa es seria. Juan le está escribiendo
a una iglesia que posiblemente se está portando mal. Pero mire cómo le dice, ahora, queridos hijos. Y reafirma la condición de hijo. No está en juego, son mis queridos hijos. Pudieran estar portándose mal, pero son mis queridos hijos. ¿Ustedes recuerdan cuando los padres de Jesús se le perdieron al niño en Jerusalén? Nuestra, como diría una hermana mía, nuestra lectura adultocentrada hace ver como que fue el niño que se perdió, pero fueron los padres que se le perdieron al niño. El niño se quedó donde ellos lo dejaron. Ellos fueron los que se fueron. Pero eso es otro asunto. No quiero hablar más de María y José. Lo que quiero decir es que ellos se fueron y dejaron al muchachito. Cuando ellos se devuelven después de 3 días de camino, debieron haber pensado, ¿dónde fue el último lugar que nosotros lo vimos? Debieron haber dicho, pero tú lo viste que estaba embelesado bien, oyendo a los viejitos del templo hablando. Y cogieron y lo encontraron en el templo. Y María nos enseña algo. Cuando lo ve, dice Juan, Lucas, que se sorprendió y le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste eso? Y hace la afirmación, eres mi hijo. He estado atormentado, tu papá y yo hemos estado atormentados, pero eres mi hijo. Y nosotros necesitamos ir en contra de esta corriente que deshumaniza por el error. Reafirmemos nuestra condición. Si eres mi hijo, eres mi hijo. Si eres mi hermano, eres mi hermana. Si eres mi esposo, eres mi esposa. Si eres mi esposa, eres mi esposa. Es decir, pero primero eso está. Luego entonces viene el hacer. Si tu hacer no ha sido correcto, no invalida tu condición anterior. Eres mi hijo. Mis queridos hijos, dice Juan. Y eso nos lleva a que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo en la reafirmación. Este sistema de pensamiento descarta. Hay humanos de segunda categoría, hay rechazo humano, hay bagazo. En la iglesia del Señor eso no es así. Todos tenemos la oportunidad de la restauración mediante la afirmación. Nos manda, presentémonos confiados delante de Dios y sin vergüenza. Mire, en el jardín del Edén, en el capítulo 3, nosotros encontramos que Eva vio que el árbol era bueno para comer y le dio a su marido, el cual también comió, dice el autor de Génesis. El cual también comió. Entre paréntesis, el estúpido también comió. También comió. Así que Eva no es la responsable de ese asunto. Responsables son los varones que no hacen lo que tienen que hacer. A él le dijeron que no comiera. Se lo dijeron a él. Y díselo a Eva. Así que él tenía que asegurar que Eva cumpliera eso. Pero está bien, eso es otra cosa. Podremos venir a hablar de eso otro día. Pero ahora, ellos tenían una relación tan personal y especial que se encontraban en una hora del día con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios llega ese día para encontrarse, no los encuentra en el lugar. Y los llama, ¿dónde están? Y ellos dicen, estamos escondidos porque tenemos miedo, porque estamos desnudos. Y aparece entonces en la configuración psicológica de los seres humanos una emoción que parece ser que no fuimos creados para tenerla. El temor y con ella la angustia, el rencor, los celos, todo lo que viene a consecuencia de eso, de ese rompimiento interno. Juan dice, cuando ha habido la restauración, entonces nosotros tenemos que venir delante de la presencia del Señor seguro y sin vergüenza por lo que Él ha hecho por nosotros. No por lo que tú hiciste, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, no comiences a pensar en lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que pensaste o lo que no pensaste, sino piensa en lo que Él hizo para ti. Lo que Él hizo por ti fue que te limpió de todo pecado y de toda maldad si tú lo confiesas como Señor. Los que son de Jesús
son reconocidos por la justicia. Definitivamente. La justicia es distintiva. Y cuando tú y yo comenzamos a evaluarnos y nos damos cuenta de que esto nos mueve, entonces nos devolvemos delante del Señor y estamos, independientemente de lo que hayamos hecho, a Dios no le importa por dónde anduviste ayer, sino por dónde está caminando hoy. Y eso debe ser la razón del gozo. Y eso es lo que hace que tú no ames al mundo y odies al Padre, sino que tú odias al mundo porque tú amas al Padre, que te creó y que te redimió en Cristo Jesús. Inclina tu cabeza y vamos a orar en estos momentos. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Queremos pedirte perdón porque ciertamente han habido momentos en que nos hemos portado como amantes del mundo y enemigos tuyos. Mas ahora somos conscientes. Te queremos pedir perdón, abriendo nuestros corazones, que tú lo conoces, diciéndote, oh Dios, no podemos caminar solo en rectitud. Necesitamos de la presencia de tu Espíritu. Vuélvenos el gozo de la salvación y que la nobleza de tu Espíritu nos dé sustento ahora. No deje que Satanás nos acuse, porque ya hemos sido perdonados. Permite, oh Dios, que todos y todas aquí presentes nos veamos en este momento como hombres y mujeres a quien tu sangre derramada en la cruz del Calvario ha limpiado. Permite, oh Dios, que aquellos que no han tenido esta experiencia puedan también abrir sus corazones y en esperanza invitarte a venir a su vida, a perdonar sus pecados y a inscribir su nombre en el libro de la vida. Dale a ellos un nuevo comienzo. Permite, oh Dios, que el Espíritu tuyo entre ahora a morar a sus vidas y nos gobierne a todos. Saca de nosotros todo pensamiento contrario a tu verdad y a tu voluntad, porque queremos ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. Danos la fuerza, la gracia y el poder para vivir gozoso en tu presencia. Todos nosotros nos ponemos de acuerdo y en tu nombre decimos amén.